Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del programa Portada. Hoy tendremos como invitado a César Vaquerizo Arosemena con un importante abanico de libros. Él es autor de varios libros y con un ancestro importante, gran herencia familiar que debemos compartir. Bienvenido, César, a este espacio. Queremos saberlo todo acerca de estas obras tan interesantes y un ancestro familiar de expresidentes. Así es, muchas gracias. Y muchas gracias por la entrevista, María Cristina, y buenos días a todos. Bueno, aparte de ser creador de algunas obras literarias, tú también te has desempeñado en un cargo importante en el archivo histórico, tienes pues ese bagaje también que ha contribuido a la creación de tus obras. Sí, en realidad yo, mi profesión es ingeniero civil, pero yo a nivel de ayuda social pues he estado siempre metido en otras ramas, ¿no? Entonces en una época estuve de vicedirector del Archivo Histórico del Guayas, y pues eso me motivó también digamos, a empezar a escribir, a empezar a investigar sobre historia y sobre temas de ingeniería mismo para enseñar a las personas, ¿no? Entonces, entre los libros de historia que yo he escrito está pues el del expresidente Alfredo Vaquerizo Moreno, el expresidente Carlos Julio Arosemena Tola, y ahora el último libro, que es el de Carlos Julio Arosemena Monroy. Cuéntame un poco acerca de cada una de estas obras. Sé que hay una herencia familiar importante y que te has dedicado minuciosamente a la investigación. Sí, o sea, cada uno de esos libros toma 3 años mínimo de investigación. A pesar de que pues, ellos son parientes míos, yo he tenido que investigar bastante para poder saber los detalles y que sea un libro de historia, no un libro familiar, ¿no? Entonces, pues, he tenido que investigar en periódicos antiguos, en documentos primarios, para no ser pues, un reciclador de historia, es decir, coger libros anteriores y volver a decir lo mismo, ¿no? Es importante destacar que en la obra Alfredo Vaquerizo Moreno busca la felicidad y la grandeza en tu propia perfección. Destacas el tener un buen nombre intacto, dedicado a la gente joven con una nueva actitud para tener un Ecuador de paz, libertad y justicia. Porque los valores de la cívica y ética lamentablemente pues se han perdido un poco. Días atrás hemos visto algunos comportamientos lamentables en fiestas de Quito que nunca tal vez se los habían visto de esa forma. Claro, ¿Qué piensas tú? En realidad uno tiene que actuar de forma tal que no solamente esté pensando en lo que va a pasar en el momento, sino pensando a largo plazo. Es decir, uno siempre tiene que cuidar su nombre, porque esa es la mejor herencia que uno le da a sus hijos. Entonces, la manera de actuar de un ser humano debe ser en valores para que los hijos estén orgullosos, y los nietos y los bisnietos estén orgullosos de su apellido, de su nombre, y no pues ahora la gente pues más actúa impulsivamente en lo que va a salir en la noticia mañana. César, ¿qué pasa con aquellos casos de corrupción que hemos visto en algunas noticias? Eso, por ejemplo, es una mancha terrible para un hombre, ¿no? Es decir, una persona se puede matar toda una vida tratando de hacer un nombre, un legado, y se destruye en un segundo por un acto de corrupción, ¿no? Ahí pasamos al tema del egoísmo, que tratas en tu libro El bien común. Tú ahí pues plasmas en tu obra el hecho de dar a la sociedad. Claro, parte de tener un buen nombre, y no estoy diciendo que yo sea el mejor ejemplo, sino que estoy dando un ejemplo, digamos, imaginario. Parte de tener un buen nombre es pues ayudar a los demás, ¿verdad? Porque si uno no ayuda a los demás, resulta que termina perjudicándose incluso uno mismo. Entonces, para la sociedad lo mejor es que es el bien común, no el bien propio, sino el bien común. Eso a la larga es lo mejor para la sociedad. Incluso descubría en el libro de Carlos Julio Arosemena Tola el hecho de servir a los demás de tal forma que él tenía artritis, ¿verdad? Y no le importó, se fue a Quito, estuvo todo ese tiempo dando su vida por la patria, como tú lo indicas en tu libro, y hablas de redescubrir esos valores. Tal vez estamos hablando mucho de ese tema de valores porque viene pertinente a esta época que tal vez es importante recordarlo. Así es, estamos hablando de Carlos Julio Arosemena Tola, sí, el papá de Carlos Julio Arosemena Monroy. Él pues nunca fue político y sin embargo lo llamaron para que sea presidente
el Congreso Nacional le pidió que tome el cargo cuando hubo una dictadura militar. Entonces le pidieron que luego de la dictadura se encargue él del poder hasta que dé las elecciones, ¿no? Y él tenía artritis, no podía irse a Quito, estamos hablando de 1947. Entonces, en esa época, pues todavía la medicina no estaba tan avanzada, y él sabía que si él se iba a Quito ese tiempo, se iba a morir. Y de hecho, pues tuvo un sufrimiento muy largo posterior a eso, ¿no? Pero, sin embargo, por acto de conciencia, digamos, casi que, digamos, dio la vida por la patria, porque joven, fue a Quito, fue presidente, salió y a los 2 años se murió. En el caso de Carlos Julio Arosemena Monroy, las memorias que nunca escribí, de quien eres sobrino nieto, se habla de la historia del país y cómo el contexto y su preparación hizo que él tomara decisiones importantes. Claro, a él pues le tocó ser presidente, digamos, también a las bravas. Y no solamente cuando fue presidente, sino durante toda su vida. Él siempre fue una persona que tenía claro las cosas. Entonces, él no le tenía miedo a las circunstancias momentáneas ni nada. Él actuaba según su conciencia. Entonces, él hacía lo que le parecía que era mejor para el país. Y por supuesto, eso le costó disgusto con mucha gente importante, con otros países incluso importantes. Pero él hacía lo que en su conciencia era lo mejor para el país, ¿no? Pues bueno, tú eres máster en gerencia de construcción y me atrevería a decir que lo tuyo también es construir una sociedad más justa con tus libros, con estas obras que has desarrollado, con ese trasfondo también de tu formación académica y los hobbies como la música, entre tus favoritos Bob Dylan, que sé pues que esas letras, esa lírica pues te nutre mucho en tu tarea. Sí, o sea, en realidad pues mi ayuda social generalmente va hacia la educación. Yo he sido profesor universitario por 13 años, ya pues hace algunos años que no lo estoy haciendo porque estoy haciendo otras actividades también de ayuda social, pero la educación para mí es lo primordial, es la única manera de que este país salga adelante, ¿no? Y a nivel de Bob Dylan, pues mucha gente me rayaba porque decía que eso ya era antiguo, hasta que se ganó el premio Nobel de literatura. Y ahí sí todos eran fans de Bob Dylan. Exactamente. Sí. Lo que te quería decir es que también estaba leyendo, tus libros, ¿no? Y había un testimonio de un estudiante que decía, ¿para qué voy a estudiar ética, no? Hablando de tu clase, ¿no? Y después llegaba contento a la casa, con otras perspectivas de la vida. Sí, eso fue un libro, de hecho eso fue el libro de Carlos Julio Arosemena Tola, en que yo cuento 2 historias paralelas. La una es la historia del presidente y la otra es una ficción, ¿no? De un profesor que está dando clase de ética y este profesor pues a dar la clase de ética utiliza el ejemplo del presidente, ¿no? Y entonces se ve la interacción de este estudiante con el profesor y pues al final pues el estudiante llega a la conclusión de que le conviene estudiar ética, ¿no? Esto es Portada, regresamos con un apasionante testimonio de las obras literarias de César Baquerizo Arosemena. Hola amigos, les saluda Gisela Bayona y quiero invitarlos a que de lunes a viernes no se pierdan el mejor noticiero a mitad de la jornada, de 13 a 14 horas, las principales noticias y las mejores entrevistas en vivo. Estamos de regreso, esto es Portada, yo soy María Cris Guevara y estamos conversando con César Baquerizo Arosemena, creador de algunas obras literarias y con un ancestro político importante. ¿Cómo ha influido este ancestro político, César, en tu vida? Bueno, ha servido de ejemplo, ¿no? En realidad pues no es que me definen mis ancestros, pero
pero me han servido de ejemplo, más directo que si no hubieran sido mis ancestros, tal vez porque los he escuchado pues toda mi vida. Entonces, sí me ha servido de ejemplo para saber que en la vida no todo es ganar dinero, sino que pues hay que ayudar a los demás también, ¿no? Entonces, la manera de ayudar que yo he planteado pues es a través de la educación. También te has desempeñado como articulista en plataformas como Desde Mi Trinchera, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, efectivamente yo he sido articulista también, y soy pues articulista, sino que no tan activo ahora, pero sí he sido articulista. Cuando he tenido algo que decir, lo he dicho. Yo no soy articulista que publica todas las semanas, sino cuando tengo algo importante que decir. Entonces, en realidad, pues cuando yo tengo algo importante que decir, porque creo que va a beneficiar a la sociedad, lo expongo, ¿no? Ya sea a través de los libros o a través de los artículos. Para las personas que no están familiarizadas con esto de crear obras literarias, cuéntanos acerca de tu proceso creativo, y sé que tus libros pues se venden en Amazon. Se venden en Amazon y se venden también en todas las librerías del país, pero volviendo al tema del proceso creativo, es complejo en Ecuador escribir libros cuando no tenemos aquí pues prácticamente nada de información. Aquí hay muy poca biblioteca, hay muy poca información. El internet pues es una gran herramienta obviamente para los estudiantes y para los investigadores. Sin embargo, toca investigar en otros países. En México hay mucha información de Ecuador, en Estados Unidos hay mucha información de Ecuador. ¿Y por qué? Porque los embajadores de Ecuador, los embajadores digamos de diferentes países que están en Ecuador, tienen que transmitir a sus países lo que está ocurriendo en Ecuador. Entonces esas cartas que ellos envían, esos documentos, se hacen públicos después de varios años. Y de ahí se saca mucha información. ¿Te costó conseguir toda esa información, o con tu experiencia desde el archivo histórico pues algo ya venías? No, pues eso siempre cuesta ¿Sí? dinero, cuesta esfuerzo, cuesta investigar, es difícil. No es lo mismo que en países desarrollados en donde la información está. ¿Y por qué escribí, por ejemplo, el Alfredo Vaquerizo Moreno? Porque había mucha información que ya se iba a perder, y que si yo no la escribía, ya nunca nadie hubiera podido saber de ese presidente. Eso fue lo que te motivó. Sí, o sea, toda esa información ya se iba a perder. Entonces, al escribir yo todo este libro que es grande, estoy dejando sembrado para que en el futuro otros investigadores puedan continuar, ¿no? ¿Cómo fue para tu familia conocer pues toda esta información que tú has ido recabando y plasmando en varias obras literarias? Bueno, interesante para mí y para ellos también, porque no conocíamos estos detalles, ¿no? Estos personajes han sido muy reservados y no pues casi no contaban mucho lo que estaban haciendo, ¿no? Pero al investigar sobre sus vidas, uno se entera lo que hicieron, pues, y han sido grandes cosas para el país. O sea, por ejemplo, para la mayoría de la gente, el trabajar 40 horas a la semana en vez de 48, que era antes, es gracias a Carlos Julio Arosemena. Y no lo hizo para fomentar la vagancia, como decía él, sino para que puedas tener otro trabajo si quieres. Y generar más. Y generar más, ¿no? Y el trabajar 48 horas antes fue gracias a Alfredo Vaquerizo Moreno, porque antes de él pues era infinito el trabajo. Es decir, no tenías vacaciones. ¿Alguna otra anécdota curiosa que de pronto el público no sepa? Bueno, Alfredo Vaquerizo prácticamente acabó con la esclavitud indígena, al prácticamente eliminar el concertaje, eliminó la prisión por deudas, que eso era una especie de esclavitud. Eliminó, pues, o sea, bueno, hizo muchas leyes, fue el primer presidente en reivindicar las Islas Galápagos, por eso es que está Puerto Vaquerizo Moreno, y así, cada uno de ellos ha hecho grandes cosas, y por eso es que vale la pena leer esos libros, y valió la pena, la verdad, haberlos escrito, ¿no? César, ¿cuál es tu sentir acerca del escenario político actual? Actualmente es un poco triste la realidad nacional, porque la corrupción pues se ha hecho algo normal, digamos, ya, pero no ahorita, sino que ya ha venido pues, por muchos años acumulando. Es como que ya no hay esperanza.
la gente ha perdido un poco la fe de que ciertos políticos pues son... más que la esperanza, yo creo que lo que han perdido es la confianza. La confianza. Porque, digamos, el pueblo se ha corrompido sin querer. Ellos no lo buscaron, ellos no lo quisieron, sino que los políticos corrompieron al pueblo. Entonces, porque dieron mal ejemplo. Entonces, el pueblo en ese estado que está, y la gente que se elige a la política sale del mismo pueblo, está como una especie de círculo vicioso. Sin embargo, siempre por ahí aparecen unas luces, ¿no?, que iluminan el camino y que hay que tratar de fomentar y seguirlas para que podamos salir adelante, ¿no? Bueno, pues Gerencia de Proyectos, Alfredo Vaquerizo Moreno, busca la felicidad y la grandeza en tu propia perfección. Carlos Julio Arosemena Tola, un hombre ordinario, pero con principios cimentados sobre roca. El bien común, obras de César Vaquerizo Arosemena, que podemos encontrar en Amazon y en todas las librerías del país. César, me gustaría que de pronto le dieras un mensaje a esas personas a las que pues llamas tus lectores. Sí, bueno, a mis lectores y a mis no lectores, en realidad a la sociedad ecuatoriana, mi mensaje es prácticamente el mismo que el que han dado, digamos, Carlos Julio Arosemena Monroy. Estudien y no roben, decía él, ¿no? Es decir, prepárense, cada vez aprendan más para que puedan sacar adelante el país y no roben, o sea, dejemos a un lado la corrupción, veámoslo como algo malo. Quitarle al otro es hacerse daño a uno mismo. Ahí es donde entra el concepto del bien común. ¿Dónde las personas pueden tener contacto contigo? Tal vez algún correo electrónico, alguna página web. El correo electrónico es mi nombre y mi apellido, cesarvaquerizo@hotmail.com. Ok, listo. Encantada, César, de tenerte aquí en este programa Portada y conversar con ustedes acerca de estas obras literarias tan importantes para estos tiempos. Soy María Cris Guevara y nos volvemos a encontrar en una próxima edición.